Pues vamos a continuar en el Evangelio de Lucas. Estábamos en el capítulo 8. Lo último que vimos era la curación de aquel endemoniado, que se fue a los... les pidieron, el demonio les pidió a Jesús permiso para irse a los cerdos, exacto. Pero quizás para situar el episodio este de los cerdos, y más que de los cerdos, de la cantidad de casos de expulsión de demonios que se ve en los evangelios, quizás sería bueno fijarnos en cómo a lo largo del evangelio veremos que hay muchos casos de exorcismos, es decir, muchos casos en los que Jesús expulsa al demonio. Y que quizás hay un texto que nos puede ayudar a situarlo. Fijémonos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en los versículos 22 al 30. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, si se fijan en este texto está muy claro cómo el diablo aparece como un fuerte que tiene un reino muy bien organizado y unido. Y que Cristo precisamente viene a establecer el reino de Dios, digamos, expulsando al diablo. Es aquello que les decía de la meditación de San Ignacio de las dos banderas. Y entonces, como realmente Jesucristo es ese más fuerte que dice aquí, cuando uno viene armado, etcétera, ¿no? Tiene protegida una propiedad, tiene que venir otro que sea más fuerte que él, que lo vence, que le quita las armas, entonces sí puede entrar. Entonces, ese más fuerte es Jesús, porque es Dios. Por eso vemos cómo actúa con autoridad, con solo su palabra expulsa al diablo. Pero el diablo, fijémonos bien que se presenta, repito, como un reino bien organizado, al frente del cual hay uno que mantiene en regla, por decirlo así. Es decir, que tiene un objetivo ese reino, que es destruir las obras de Dios. Pero que precisamente porque Dios se ha hecho hombre, es más fuerte Dios. Y por lo consiguiente, definitivamente el diablo será vencido. Y por esto conviene tener esa perspectiva de conjunto, porque así entenderemos mejor cuando se trata de tantas expulsiones del diablo, y que incluso, como vamos a ver más adelante, cuando Jesús envía a sus apóstoles, les da con el poder de expulsar al demonio. Y una de la misión de la Iglesia es esta, ¿no? Establecer el reino de Dios, para lo cual tiene que expulsar el reino del diablo, por decirlo de alguna manera. Es lo que en el Apocalipsis también aparece como la lucha de la luz contra las tinieblas, o de las tinieblas contra la luz, que aparece también en el Evangelio de San Juan. Las tinieblas quisieron ahogarle, pero dice en el prólogo, pero no lo pidieron. La luz es más fuerte, Dios es el más fuerte. Pero existe esa lucha. Y por eso también veremos que le da a sus apóstoles la potestad de igualmente expulsar los demonios. Y es muy interesante ver cómo vemos en los mismos apóstoles, después de la ascensión del Señor, pues cómo efectivamente lo hacen, expulsan demonios. Podemos leer algunos textos, fijémonos por ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, el versículo 16.
y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Llevaban a los apóstoles gente que estaba poseída por espíritus inmundos, o sea, por el diablo, y eran expulsados. Lo mismo veremos que hará Felipe cuando llega a Samaria, e incluso hay casos muy interesantes en los viajes de San Pablo. También él expulsa demonios. O sea, vemos que realmente Jesús les da ese poder a sus apóstoles por cuanto ellos van a continuar, digámoslo así, la obra de Jesús, de predicar y de curar. Bueno, pues entonces, teniendo en cuenta esta visión general, volvemos otra vez a Lucas, al capítulo 9, y ahora vamos a leer los versículos 40 al 42. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. O sea, recordemos que cuando había curado a aquel endemoniado, estaba en la parte oriental. Ahora ha vuelto atrás, estaba en la parte de los Gerasenos. Bien, pues entonces ahora tenemos que vuelve otra vez a la ciudad, y aquí le estaban esperando una muchedumbre. O sea, la gente ya busca a Jesús para escucharlo y para ser curado, las dos cosas, ¿no? Y aquí nos encontramos con un personaje, con Jairo, que se nos dice que era jefe de la sinagoga y por lo tanto el responsable del culto en la sinagoga, ¿no? Y este hombre cae a los pies de Jesús, cree por lo tanto en el poder de Jesús, confía en la bondad de Jesús, y le suplicaba que vaya a su casa porque su hija está muriendo. Se nos dice que es hija única. Fijaos que aquí aparece la sensibilidad de Lucas médico, que se nos dice que era hija única, pero que además la hija se estaba muriendo. O sea, estaba muy enferma. Y Jesús se pone en camino para ir a la casa de Jairo. Y la gente, es un detalle que nos dice aquí Lucas, que repiten también los otros apóstoles, aunque con otra forma, la gente le ahogaba, o sea, le apretujaba. Todos, como ocurre tantas veces, ¿no?, cuando hay un personaje así famoso, todos quieren tocarle, todos quieren verle de cerca. Entonces, si tuvieran móviles, todos querrían fotografiarse con él, ¿no? Entonces no había. Y ahora tenemos otro episodio que ocurre mientras él va de camino hacia la casa de Jairo. Podemos leer ahora los versículos 43 al 48. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Aquí tenemos el episodio de esta mujer que padece flujo de sangre. Fijémonos que aquí San Lucas lo único que dice respecto de los médicos es que realmente no pudieron curarla. Pero es curioso lo que dice Marcos, que él lo evita. Podemos buscar en el capítulo 5 de Marcos, el versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea, como vemos, Lucas suaviza, no quiere dejar mal a los médicos. Por lo tanto, aquello de que le hicieron sufrir mucho y de que al contrario iba cada vez peor, eso él no lo ha puesto. Lucas solamente nos dice que había gastado toda su hacienda sin lograr que ninguno le curase.
Pero aquello de que iba al contrario, de mal en peor, y que le habían hecho sufrir mucho, eso se lo ahorra. Es un detalle de Lucas para con los médicos, sus antiguos compañeros. Se llama corporativismo. Vale. Es lo que estaba pensando. Pues sí, aquí vemos pues a Lucas que disculpa, de alguna manera disimula lo que hicieron los médicos. Por lo tanto, tenemos a esta pobre mujer, pues que se lo ha pasado tan mal, que lleva tantos años ya sufriendo y tiene confianza y cree en el poder de Jesús. Y por lo tanto, seguramente ella pensó en toda la gente que se está apretando por todos lados, pues si ella se acerca disimuladamente y le toca, nadie se va a enterar, y ella tenía la confianza de curarse, y efectivamente fue así. Pero resulta interesante la actitud de Jesús, que siendo así que le estaban apretando por todas partes, cuando esta mujer le ha tocado y se ha curado, pregunta: ¿quién me ha tocado? Evidentemente, San Pedro no entendió la pregunta, porque si no, no le habría dicho: pero bueno, si te están apretando por todos lados, ¿cómo preguntas eso? Que viene a ser lo que le dice Pedro. Pero Jesús sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque él ha notado que ha salido de él un poder. Él ha notado que a alguien se ha beneficiado. Y es interesante ver cómo quiere que aflore, quiere que se vea quién ha sido esta persona. ¿Y por qué querrá que se vea? Pues porque Jesús quiere, digamos, darle más de lo que hasta ahora ha conseguido. La mujer físicamente se ha sentido curada, pero ahora, cuando Jesús quiere verla, ella tiene que hacer un gran acto de humildad, porque habría sido, humanamente hablando, más cómodo para ella que nadie se enterase y ya está, se ha curado y se va a casa. Pero no, Jesús quiere que no quiere ahorrarle esa humillación. ¿Y por qué no se la quiere ahorrar? Pues porque será para bien de ella. Entonces, esta mujer, con toda humildad, temblando, se nos dice, pues confiesa públicamente cuál era su situación y qué es lo que ha pasado y por qué se ha acercado. Y no olvidemos que esa enfermedad, pues para una gran mayoría de aquella gente era desconocida. Por lo tanto, para ella es una humillación manifestar esa su situación. Pero fijémonos qué respuesta le da Jesús. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Es decir, con esto Jesús le da no solamente la salud física que ella buscaba, sino diríamos también la salud espiritual. No solamente se ha salvado físicamente, sino que ahora se va en paz, que va más allá. Podríamos decir que el Señor va sobre todo a eso, a llegar al corazón, a llegar a lo más profundo del alma, ¿no? A llegar a esa paz, que en el fondo es lo que todos deseamos. Incluso si nos encontramos enfermos, más que la enfermedad, creo que lo que nos interesa es la paz, el bienestar interior. Porque cuando se tiene esa paz interior, ese bienestar interior, ese sentirse sanado y amado por Dios, diríamos que la enfermedad ocupa un muy segundo lugar. No sé si lo vemos claro, es decir, no es lo que más hace sufrir. Lo que más hace sufrir es cuando hay esa falta de paz. Pero bueno, entre tanto, esto ha hecho que se entretenga un poco. Y allí está Jairo, que su hija se está muriendo. Y todavía, fijémonos la noticia que le traen. Seguimos leyendo desde el versículo 49. Podemos leer hasta el 56, hasta el final del capítulo. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor,
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, podemos imaginarnos, ¿no? Jairo con esa actitud de impaciencia, viendo que se están entreteniendo, y entre tanto que le llega la noticia de que ya no vale la pena, que su hija ha muerto, como diciendo ya no molestes. Pero aquí tenemos la actitud de Jesús. Fijémonos que lo primero que hace Jesús es intentar consolar a este hombre. No temas. Pero al mismo tiempo le exige algo muy importante, y es que crea. Es decir, en aquella situación en la que humanamente hablando ya se había perdido toda esperanza, Jesús le pide que tenga confianza, que crea. Y por lo tanto, si cree, será sana. Lo mismo le había dicho la mujer, tu fe te ha salvado. Yo pienso que esto es algo que quizás no nos damos cuenta de la fuerza, de la importancia de la fe. Pero no tengamos en cuenta que fe en la Biblia no es solamente, creo que ya lo hemos dicho otras veces, el aceptar intelectualmente las verdades que decimos creer si recitamos el credo, ¿no? No es solamente creer en Dios, creer que Dios es bueno, creer decir todas las verdades de nuestra fe, sino que en el lenguaje bíblico creer es, yo diría, tomárselo en serio. Es adecuar mi vida a eso que digo que creo. Fijémonos que en el orden humano también pasa. Pensemos que, imaginémonos de una persona que tiene un enfermo en casa y llama a un médico. Y el médico ve al enfermo y receta lo que sea, ¿no? Si la persona que ha llamado al médico cree en el médico, no solamente lo ha traído para que vea al enfermo, sino que luego hará caso de lo que el médico le dice para que la persona se cure, ¿no? Si luego no hace caso de lo que el médico le ha dicho, no cree al médico. Bueno, pues yo creo a Dios si lo que Él dice lo llevo a la vida, lo practico. Entonces, de esa fe se trata, ¿eh? En este caso, fijémonos que fe implica no solamente conocer que Jesús tiene poder y que puede curar y que puede incluso resucitar a su hija, sino que también implica que se fía de que Él efectivamente lo va a hacer y que por lo tanto lo lleva a casa. Porque claro, si no creyera que ya Jesús puede hacer nada, si creyera que ya no puede hacer nada, pues ya le diría, no, mira, quédate en paz, no vengas. Pero Jesús le pide que tenga esa confianza y que crea que efectivamente le puede curar. Y muchas veces vemos ligada esa fe al milagro que se practica. Por consiguiente, Jairo cree. Y cuando llegan a la casa, fijémonos que Jesús no quiere el populismo. Es interesante ver lo que hace Jesús. Incluso los 12 que le acompañan, los 12 apóstoles que le acompañan, todos no van a entrar donde está el enfermo o donde está ya la persona que ha muerto. Se los solo lleva a 3, a Pedro, a Juan y a Santiago. Son los mismos que luego llevará al monte Tabor. Cuando la transfiguración también serán Pedro, Santiago y Juan. Y en el huerto de Getsemaní, cuando aquella oración de agonía de Jesús, también serán estos 3. Por lo tanto, son 3 testigos predilectos, por decirlo así, de una mayor autoridad, de una mayor intimidad con el Señor. Los demás no. Y incluso solamente vendrá el padre y la madre de la niña. El hecho de que ciertamente ya estaba muerta es que fijémonos que ya había las plañideras, ya había quienes estaban, digamos, organizando y haciendo lo que era típico del duelo.
San Mateo nos da más detalle de que estaban los flautistas y estaban los plañideras, que seguramente sin duda alguna cobraban por hacer ese trabajo suyo. Y Jesús les dice que no lloren, que se vayan, que la niña no está muerta. San Lucas nos dice que se burlaban de él, como diciendo, sabremos nosotros. Es cierto, es evidente que estaba muerta. Ya estaba todo el protocolo organizado. Pero cuando Jesús logra que se marchen todos, consiguiente, testigos indiscretos no quiere, testigos que solo van pues para curiosear y para alardear, en fin, ya sabemos, ¿no? Pues no, fuera, no quiere el populismo Jesús, es más serio de todo eso. Y entonces, cuando se han quedado solo los de confianza, entra donde la niña, y fijémonos que nos encontramos en Jesús una actitud semejante a cuando curó al hijo de la viuda de Naín. Jesús le habló a aquel muchacho que estaba muerto. Y aquí lo mismo, la coge de la mano a esta niña y le habla. Y le dice, niña, levántate. Y efectivamente la niña se levanta. O sea, aquí vemos el poder creador, de hecho, el poder creador de Jesús en cuanto que también que es Dios, pero también en cuanto hombre tiene esa potestad, que luego se la dará a sus discípulos. Y fíjese el detalle de la delicadeza de Jesús. No solamente se ocupa de las necesidades espirituales y del bien espiritual, somos seres de cuerpo y de alma, y necesitamos comer. Y posiblemente los padres, con la alegría de este acontecimiento, lo menos que pensaban es que la niña podría tener hambre. Y por esto Jesús les mandó que le dieran de comer. O sea, está en esos detalles. Pero realmente me resulta desconcertante lo que le dice a estas personas que han sido testigos. Le dicen que no se lo cuenten a nadie. ¿Y por qué? Porque realmente pide una cosa muy difícil. ¿Quién se va a callar una cosa como esta? Una alegría, sí. Además de que había habido mucha gente que ya sabían que se había muerto, habían estado allí, la habían visto. Pero es que, fijémonos que el populismo fácil Jesús no lo quiere. Pero además existía el peligro de que lo nombraran y lo reconocieran como Mesías. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo puede ser eso un peligro? Pues en aquellas circunstancias era un peligro. ¿Por qué? Pues porque la idea que tenían del Mesías era una idea que no correspondía a la que realmente es. Ellos habían interpretado el Mesías como una persona gloriosa, de éxito y que le iba a dar, en fin, la libertad al pueblo de Israel, es decir, en un sentido meramente social y político. Y ese no es el sentido del Mesías. Por lo tanto, veremos que los mismos apóstoles les costará entender cuál es el auténtico Mesías, qué significado tiene el hecho de ser Mesías, qué significado tiene el hecho de que Jesús es el Rey del mundo. El descubrir que no se trata de una realeza política, sino de una realeza de otro tipo. Ha venido a establecer el reino de Dios. Y como le dirá Pilato, su reino no es de este mundo. Aunque está en este mundo, no es de este mundo. Por tanto, no tiene toda esa serie de connotaciones sociopolíticas, etcétera, que te varía si lo entendían desde el punto de vista meramente social, o político, más bien diríamos. Sin embargo, aunque él les dijo que no se lo dijeran a nadie, San Mateo nos dice que la noticia se extendió por todos los alrededores, por toda aquella comarca. Podríamos decir, es inevitable. Lógicamente, con ello, ¿qué pasa? Pues que Jesús tendrá más dificultades en ir a según qué sitios. Porque más gente irá en este sentido de buscar pues, curiosidad y no descubrir y valorar, es decir, estar en esa actitud de escucha del mensaje que Cristo nos quiere transmitir.
que a veces ese peligro existe también todavía entre nosotros. ¿Cuántas personas hay que van a lugares de culto, digámoslo así, o a lugares relacionados con la religión, más por curiosidad, por otras razones, que no con esa actitud de saber escuchar lo que Dios nos quiere decir? Es más fácil, ¿verdad? Es más fácil y por curiosidad de cosas sorprendentes, pero no entramos en lo que es el mensaje. Entonces, en el fondo, nos convertimos, siguiendo aquella parábola del sembrador, en camino. No nos entra, no nos cambia, no nos hace crecer como personas y como cristianos, ¿no? Ahora, en el capítulo 9, tenemos que Jesús busca colaboradores, es decir, empieza a entrenar a los apóstoles. Podemos leer los versículos 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Fijémonos que Jesús les da, podríamos decir, 2 cosas: poder y autoridad. Dice, habiendo convocado a los 12, o sea, ahora se trata de enviar a los 12 apóstoles. Y le da poder sobre todos los demonios y de curar enfermedades. Vemos, por lo tanto, la misma misión de Jesús. Y los envía que vayan, pues, por toda. Podríamos decir que lo que Jesús pretende con este envío misionero de los apóstoles, por una parte, es que empiecen a practicar a lo que después se van a dedicar, y predicando el Evangelio y luchando contra el mal, luchando contra el diablo, pero también llevar el mensaje a toda la ciudad, a toda la Galilea, a toda aquella zona de Galilea donde Jesús está misionando. Lo estamos viendo de un sitio a otro. Por lo tanto, que llegue más lejos el Evangelio. Pero lo interesante es ver qué consejos le da de cómo y en qué actitud tienen que ir. Si comparamos lo que dice el versículo 3, que dice que no tomen nada para el camino, ni bastón, ni alforja, etc., y lo comparamos con lo que nos dice Marcos, quizás vale la pena. Fijemos en Marcos capítulo 6, que nos relata el mismo hecho, los versículos 8 al 9. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Si comparamos los dos, ¿ven alguna diferencia? Sí, lo del bastón. Muy bien, muy bien. Según San Marcos, le dice que solo lleven bastón. Según Lucas, ni bastón. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Llevan bastón o no llevan bastón? Que elijan ellos. No, fijémonos que aquí tenemos un texto que prueba que lo que los evangelistas nos transmiten, en este caso concreto sobre todo, es lo que Jesús quiso decir. Es decir, no es literalmente las mismas palabras. Porque, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo? Pues que deben ir con una actitud de pobreza y que deben ir con una actitud de total confianza en Dios, que les dará lo que necesitan por el camino. O sea, una actitud de desprendimiento. No pueden ir buscando ventajas personales, sino que van con una actitud de desprendimiento, de pobreza, de ponerse en las manos de Dios. Que fijémonos que esto solo se puede hacer si hay una actitud de amor. Amor es precisamente lo contrario del egoísmo, ¿no? Entonces, si fueran proveyéndose de lo necesario y al mismo tiempo, por consiguiente, exigiendo pues paga,
Es decir, el corazón no debe estar apegado al dinero, no debe estar apegado a la comodidad, a los bienes materiales, sino que deben confiarse en Dios, que Dios cuidará de ellos, que la misión es de Dios, ellos serán los instrumentos. Entonces, bastón o no bastón, no, es posible que a lo mejor le dijera, bueno, ni bastón tampoco, y él le dijera, bueno, pues bastón sí. ¿Por qué? Porque el bastón es para ayudarse a caminar. ¿Lo ven, no? Pero son cosas, se lo digo para que se den cuenta que a veces se ponen pegas de decir, no, verlos se contradicen los evangelios. No, hombre, leámoslos atentamente y veremos que no hay contradicción, porque el mensaje es el mismo, en los dos. Deben ir con esa actitud, repito, de pobreza y de confianza total en Dios. Porque han de ser portadores de ese mensaje, que es un mensaje de salvación en el sentido humano y espiritual. Han de predicar el reino de Dios, que por lo tanto requiere conversión para poder entrar en él, y han de ayudar a sanar y a aliviar el sufrimiento de las personas. Fijémonos que esa es la misión de la Iglesia. Esa es la misión, por lo tanto, de todos los que formamos la Iglesia, de todos nosotros. Por esto, si nos damos cuenta, si quieren un pequeño paréntesis, de hecho, todas las grandes obras sociales han nacido en la Iglesia. Nació en la Iglesia, por ejemplo, las escuelas, el enseñar al que no sabe, los hospitales. Son obras que salen de la Iglesia como una cosa normal, natural, es lo normal. Por eso Cáritas es algo ajeno a la Iglesia, no, es la Iglesia misma. La Iglesia tiene esta doble misión, ayudar humanamente hablando a las necesidades, pero como medio también de llegar a lo principal, que es llevar el reino de Dios. Porque el ayudar a las cosas más humanas es también una manera de mostrar que Dios nos ama, y de esto se trata, que descubramos nosotros en primer lugar ese amor que Dios nos tiene a nosotros personalmente, que es auténtico, nos dejemos amar y seamos portadores de ese amor de Dios, que implica estos dos aspectos. Y esto es lo que se le pide a los apóstoles, y se les pide y se les capacita para que lo puedan hacer. Quizás nos podríamos preguntar, ¿y nosotros estamos también capacitados para esto? Ciertamente. Y sería importante que seamos conscientes, porque Jesús está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, está por lo tanto con nosotros. Hemos de ser conscientes y por lo tanto tenemos la misión de llevar el reino de Dios y de ayudar a los demás. Y esto es algo que exige nuestra pertenencia a Cristo, es algo que exige nuestro ser cristianos. Cuando se quiere tomar el pertenecer a Cristo, el ser cristiano, simplemente desde un punto espiritual, yo y Dios, no hemos entendido nada. Es evidente que el primer paso tiene que ser que yo conozca a Dios, que yo me relacione con Dios, que yo viva mi intimidad con Él, porque sin eso yo no podré dar. Porque nadie da lo que no tiene. Y si yo no me abro a Dios, pues yo ¿qué puedo dar de mí mismo? Bien poquito. Hay mucha gente que no quiere escuchar, cada vez me encuentro más que no quieren escuchar. Puedes hablar de cosas humanas, pero cuando quieres tocar más profundo, no, entonces ya dicen. Bueno, pero también esas personas, pero fijémonos bien, también esas... ¿Piensas esto? Yo pienso esto. Sí, pero claro, pero lo importante, fijémonos, que es que no es que queramos convencerlas, no, pero lo que sí podemos hacer es lo que Jesús le pidió al endemoniado: da testimonio. No se trata de sermones, no, se trata de yo expongo mi criterio, pero respeto el del otro, y dejemos que la semilla, de esta manera yo planto una semilla, dejemos que la semilla produzca su fruto. Muchas veces, generalmente, no vemos el resultado de esa siembra, pero hemos de sembrar con confianza de que Dios hace el resto. Dios no me pide éxito, Dios me pide que siembre. Y he de sembrar con confianza, pero esa siembra ha de ser, en primer lugar, mi vida.
Luego habrá momentos en los que vendrá bien una palabra del por qué yo vivo así. Pero cuando el otro no está en condiciones de escucharla, yo no tengo por qué decírsela porque no me la va a aceptar. Pero mi vida sí que no la debo esconder, que esto es el problema, que muchas veces ante esas personas disimulamos, intentamos disimular nuestra condición de creyentes, y esto es lo que no debemos hacer nunca. Sino que sepan que si yo actúo así, es porque creo. ¿Que el otro no lo acepta? No, yo no le pido que lo acepte. Porque es que tengamos también en cuenta que el otro, para aceptarlo, necesita que la semilla que yo siembro germine y produzca fruto. ¿Me explico? Hay que darle tiempo. Claro, porque ¿usted puede sembrar una semilla y querer que enseguida nazca? No. De momento la semilla ahí queda escondida y pueden pasar días y días y no sale. Pero ahí está. Entonces, lo importante es de tal manera sembrar, a ser posibles, que el otro no lo rechace. No sé si me explico. Porque si el otro se enfrenta, lo rechaza, ya ha caído en camino. Pero si yo hablo sencillamente de mi vida, de mi testimonio, de lo que yo hago, y yo no voy más allá, esa semilla está ahí. Y algún día saldrá. Esto es importante. Claro que es importante que yo no siembre con cara de mal humor, de amargura, de esa actitud que no es creyente. Aquello que dice el Papa de cara de vinagre, ¿no? Que a mí me hizo mucha gracia cuando lo escuché. No. Hemos de saber ser coherentes con naturalidad. Y dejemos que produzca su fruto. Porque fijémonos que aquí es lo que le dice Jesús cuando lleguen a un sitio donde no le quieren recibir, porque eso sí va a ocurrir. Y lo que le dice el Señor es que donde no quieran recibiros, saliendo de la ciudad, sacudíos el polvo de los pies, dando testimonio contra ellos. Es un signo que a nosotros hoy día nos resultaría muy extraño, pero que en aquel contexto tiene un sentido, y ese sentido es el que tenemos que comprender, ¿no? Es decir, ¿qué le quiere decir? Un israelita, cuando venía del extranjero y llegaba a Tierra Santa, llegaba a Israel, se sacudía los pies para que el polvo de la tierra de los paganos no entrase. Es decir, tenían la idea de que era tierra contaminada. Entonces se sacudían ese polvo de los pies para no entrarla en la tierra santa, en la tierra prometida, ¿no? Entonces, cuando un apóstol hace este signo, cuando no le reciben, evidentemente está en Israel, ¿qué le está diciendo con aquel gesto, sin palabras? Pues que lo considera un pagano, es decir, que no está abierto a Dios, no cree a Dios, no está en actitud de escucha. Y ya está, y lo deja. Y ya está, y ya vendrá la acción del Espíritu Santo, y si la persona tiene la posibilidad de cambiar. Es decir, el Señor, si nos fijamos, no quiere enfrentamientos, no quiere discusiones. No. Sencillamente un testimonio y punto. Y ellos efectivamente lo hicieron. Se fueron por todas las aldeas y predicaban el Evangelio y curaban a los enfermos. O sea, observemos cómo efectivamente aquí vemos a Jesús con una potestad que revela que es Dios. No sé si se dan cuenta lo que quiero decirles. Tenemos en la Biblia y en la historia personas que sin ser Dios, evidentemente, obran milagros. Pensemos, por ejemplo, en Moisés. Moisés obró milagros. O pensemos en Elías, incluso llegó a resucitar muertos. Y no son Dios, ni Moisés ni Elías. Y cuantos santos igualmente hacen milagros. Pero lo que no puede hacer ningún santo es dar esa potestad de hacer milagros a otro. Tenemos el caso curioso de Eliseo, que le da incluso su bastón a su criado, porque ha muerto un niño, para que vaya, que irá más rápido, y le ponga el bastón sobre el niño
Esto nos lo relata en el libro de los Reyes, y este hombre no consigue que el otro resucite. Entonces vendrá y dice, no, mira, le he hecho esto, pero no. Entonces, llega el profeta, ora y consigue que el niño resucite. En cambio, Jesús no da nada, es decir, no le da ninguna reliquia suya. Sencillamente le da la orden, que resuciten muertos, que curen enfermos, etc. Y ellos efectivamente lo hacen. Eso solo lo puede hacer Dios. No sé si lo ven. O sea, hacer milagros, sí, como instrumentos de Dios, pero dar esa potestad a otro, solo Dios. Entonces aquí vemos ya cómo Jesucristo se va revelando poco a poco a sus apóstoles de que Él no es un simple hombre, sino que es Dios. Podemos leer unos versículos más, de los versículos 7 al 9. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. O sea, como vemos, finalmente, según nos relata Mateo, también Marcos, Herodes llega a la conclusión de que este es Juan que ha resucitado de entre los muertos. Y por eso tiene esas potestades especiales, ¿no? Ese poder de hacer milagros. Con lo cual, en el fondo, está reconociendo que se ha portado mal con Juan. En realidad, nos dicen los evangelios, como vemos a Lucas, omite toda la historia de la muerte de Juan Bautista, que de hecho Herodes le gustaba escuchar a Juan Bautista y quedaba perplejo cuando lo oía. Pero ahí estaba la presión de la mujer, ¿no?, que le molestaba, porque claro, Juan decía que no le era lícito vivir con la mujer de su hermano. Y es por esa, digamos, actitud de Salomé que consigue que Herodes decapite a Juan Bautista. Entonces, esto a él le dolió, pero sin embargo fue un cobarde, no fue capaz de vivir coherentemente. Y entonces llegaba a pensar esto es Juan que ha resucitado. A continuación tenemos lo que ocurre cuando los apóstoles regresan, pero como que esto nos va a llevar más tiempo, si les parece nos vamos a quedar aquí y continuamos el próximo día, ¿no?, para no quedarnos en un relato a medias.